Hola, hola. Buenas tardes, ¿cómo estamos por ahí? ¿Cómo van nuestros amigos puentes? ¿Cómo andan todos? Es un gusto, un placer, un honor estar Un así. montón de esas cosas. Sí, totalmente, totalmente. Amamos esto que hacemos, Felices, así que felices de estar acá. Hola, Jime, ¿cómo qué lindo, estás? qué lindo esto. Bueno, acá estamos en el programa número 202. Después nos vamos unos días de vacaciones. En el mes de marzo nos tomamos vacaciones de los vivos, Sí, sí. pero en realidad vamos a estar en consulta, nos vamos a tomar una semanita, pero bueno, vamos a tomar un respirito de los vivos de todas las semanas, que nos encanta, pero bueno, que a veces también necesitamos ese descanso, ese meternos un poquito para adentro. Y bueno, recién terminamos una charla introductoria justamente con unos seres hermosos que participaron, ansiosos de conocer este camino hermoso. Y, y bueno, como siempre, ¿no? Nos quedamos llenitos y creo que ellos también se fueron llenitos de información y de cosas lindas Y que de tomas de descubrieron conciencia, y claro. de tomas de conciencia. Así que estamos súper felices, súper felices. Qué bueno. Bueno, estamos en el programa número 202. 202 de este ciclo, este sexto año. Recuerden que nos ubican en las redes a través de nuestro WhatsApp al 11 5494 0028, en las redes como Puentes para Despertar, tanto en Instagram como en Facebook. Nuestro mail puentesparadespertar@gmail.com. Todos los programas que ya fueron emitidos, todos los vivos, están en nuestro canal de YouTube Puentes para Despertar, y también en las plataformas de podcast más difundidas como ¿cuáles vos? Apple, Google Podcast, iVoox y Spotify. Ahí nos pueden encontrar con los 201 programas anteriores y en unas pocas horas estará subido en esas plataformas también. Así Exacto. que maravilloso que nos podamos encontrar después también en diferido y que todos ustedes puedan acceder a esta información que no es nuestra, que es una información que siempre estuvo ahí, que estuvo en el universo, disponible para todos, y que nosotros solamente en este aspecto estamos siendo puentes para que la recordemos. Y qué interesante esto que dijiste de la presentación, porque mientras nos presentabas y hablabas de que nos vamos a tomar vacaciones de los vivos, yo pensaba que vamos a hacer un programa de intestino, y el intestino, especialmente el colon en particular, es el lugar de los muertos. Y qué simbólico esto de despedirnos para tomarnos de vacaciones de los vivos, hablando de los muertos. Exactamente, y aparte, bueno, vieron que les contamos que hoy tuvimos una charla introductoria y casualmente una de las participantes nos vino a plantear un síntoma que tenía que ver con los intestinos, que tenía que ver con la celiaquía. Otra consultante que también estaba con algunos temas gastrointestinales, o sea que siempre es perfecto, ¿no? Y decíamos, wow, qué bueno todo lo que está saliendo acá, porque obviamente tiene que ver con lo que tenemos planificado de alguna manera para hablar hoy a la tarde, así que como siempre es perfecto. Bueno, gracias a todos los que se van sumando. Gracias a todos los que se van sumando. Danos un gustazo que Qué nos lindo. estés viendo y escuchando de Australia. Aide de Así que México, tantos de Tucumán, ahí estaba también. Sí, ahí estaba Vir, sí, vimos. Están de todos lados, Qué así que es lindo. maravilloso que esto sea así. Angélica desde Córdoba, Qué bueno. Arnaldo también está por ahí, Qué bueno, desde qué bueno. Junín, Qué qué bueno, lindo, qué bueno. chicos. Bueno, muy Qué lindo. hermoso, qué hermoso. Bueno, vamos a empezar a charlar un poco de esto. Pero antes de hablar propiamente del intestino, de los síntomas del intestino, queremos como siempre hacer una introducción, compartir un poco de esta mirada, de esta filosofía que ya es la bioexistencia consciente, que tiene una mirada particular sobre las cosas, sobre la realidad. Y hoy pensaba, mientras preparábamos la charla, que qué interesante esto de darnos la oportunidad de descubrirnos a través de una manifestación de nuestro cuerpo. Es cierto, como ustedes saben, y si no lo saben, se los contamos, que para que un síntoma llegue al cuerpo, ya tocó varias veces la puerta de nuestra
emocionalidad, de nuestra realidad. Sí, hoy le dábamos ese ejemplo a los chicos en la charla, ¿no? De que, bueno, vino varias veces, tocó el timbre, ¿no? Y eso se va repitiendo en determinados ciclos, que era lo que estábamos hablando, hasta que en un momento pasa la biología. Ya cuando pasa la biología hace un ruido más fuerte, ¿no? Ya no es el timbre que está tocando, sí, ya no sino toca el timbre, ya abre la puerta abre la directamente puerta, y o se nos mete. tira la puerta encima, Y se mete. que claro, es una forma de que, bueno, digamos, che, ¿qué está pasando acá, no? Sí, sí, totalmente. Pero los síntomas biológicos tienen una característica que a nosotros los consultores nos da una ventaja en el abordaje. La ventaja de conocer con precisión el caminito que vamos a tomar. Muchas veces, para los que estamos trabajando en el PAC de Economía, por ejemplo, que trabajamos con síntomas de la realidad, hay que husmear, hay que transitar por diferentes lugares hasta tanto descubrir con precisión qué es lo que vamos a ir a buscar y cuál es esa tonalidad exacta para ir a buscarlo después en las futuras consultas. Cuando nosotros abordamos un síntoma biológico, ya corremos con esa ventaja inicial, ¿no? Que bueno, nosotros sabemos a dónde vamos a ir a parar, nosotros sabemos qué es lo que tenemos que ir a buscar, y eso es un regalo que nos hace la biología, como diciendo, bueno, te avisé tantas veces, ahora te voy a dar el GPS para que sepas por dónde tenés que transitar. El caminito que hay que seguir, las historias que vamos a ir a buscar, ¿no? Porque no es lo mismo una sintomatología a nivel físico con un determinado diagnóstico que, como dice Gus, este panorama que a lo mejor nos muestra nuestra realidad extendida con situaciones que tienen que ver con lo económico y donde muchas veces tenemos que empezar a bucear ahí para ver hacia dónde se está disparando el inconsciente y de qué cosas nos está protegiendo, ¿sí? Y por eso se nos pone una realidad hostil a lo mejor, ¿sí? En cuanto a nuestra economía, que no nos permite llegar a donde queremos llegar. También es importante ver que si vamos a hablar de intestino y en este caso de colon en particular, vamos a ir desde lo macro hacia lo micro, hacia lo particular. Y en eso macro que nos presenta, que nos ofrece el intestino, vamos a tener, como siempre tenemos en un síntoma biológico, dos miradas. Una mirada netamente biológica y una mirada mucho más simbólica de lo que significa este síntoma. El intestino grueso, el colon, nos muestra, nos cuenta, porque el síntoma nos habla, el síntoma está ahí para que ya ni siquiera lo tenemos que decodificar, es tan obvia la historia que cuenta con palabras. Me río porque los perros están ladrando. Sí, pero creo que no se escuchan tanto, pero es por ahí. Y el síntoma, como les decía, nos habla, nos da, ni siquiera códigos, nos da con claridad el camino a seguir. Por ejemplo, el intestino, el colon, tiene 3 tramos bien marcados. El colon ascendente, el colon transverso y el colon descendente. Ya en principio, al hablar del intestino, vamos a hablar el lugar de los desechos, donde uno transita los desechos una vez que ese alimento sea metabolizado en todos los lugares, inclusive en el último lugar, en el intestino delgado, inclusive en el intestino grueso, en el colon. Vamos a ver que hay también una parte que nosotros absorbemos y metabolizamos, y vamos a ir a buscar esas historias. Pero en el intestino delgado todavía nosotros estamos absorbiendo alimentos a través de esos folículos que tiene el intestino, entonces todavía no tenemos el total de los desechos ya como destino final, el desecho. Por eso la división, la válvula que separa el intestino delgado del intestino grueso nos va a marcar el lugar de los muertos y el lugar de los vivos.
En esos síntomas, por ejemplo, el SIBO, que es un síntoma de puertas, ¿no? Un síntoma de válvulas, el SIBO es una manifestación donde las bacterias del intestino delgado, del intestino grueso, se pasan al intestino delgado. Y eso ya de por sí nos está contando una historia. Nos está contando una historia que estamos pasando microorganismos, pedacitos del intestino, pedacitos del lugar de los muertos, hacia el lugar de los vivos. Que no queremos que esos que ya son muertos realmente se mueran y desaparezcan. Los retenemos en el lugar de los vivos, ¿no? Entonces, cuando trabajemos una temática de SIBO, una de las cosas que vamos a tener que buscar y que ver es esa necesidad, es ese duelo bloqueado, ese dolor que nos impulsa a rescatar del lugar de los muertos a los vivos, del lugar de los vivos, rescatar a los muertos al lugar de los vivos, no dejarlos morir. Y en esas historias vamos a encontrar desde muertos reales a muertos simbólicos. Claro. O sea, vamos a encontrar desde ese que se murió y no queremos que se muera y lo tenemos bloqueado en nuestro duelo. Lo queremos retener, ¿sí? Por eso esto de que se pasan las bacterias del intestino delgado al intestino grueso, ¿sí? Al revés. Del intestino grueso al intestino delgado. Y las muertes simbólicas también. Ese que se fue y que nosotros dejamos de ver para nuestro inconsciente, ¿sí? Esto también lo charlábamos hoy, es una muerte real. Para el inconsciente real o simbólico es lo mismo, ¿sí? Alguien que dejo de ver para mi parte inconsciente se murió, no está más. Y lo quiero traer. Exactamente. Y esa es una de las características del mensaje que nos viene a traer el SIBO. Mantener en el lugar de los vivos a alguien que debería estar en el lugar de los muertos. ¿Okay? Ahora, yendo a esta simbología, esta maravillosa simbología y este maravilloso mensaje que tiene cada una de las partes de nuestro cuerpo, cada uno de los órganos, cada una de las células, cada una de las glándulas, cada elemento del cuerpo humano con su función nos brinda un mensaje. Si nos metemos en el lugar de los muertos, en el lugar del intestino grueso, también nos vamos a meter en el lugar de los desechos, de lo que tenemos que soltar, de lo que ya no necesitamos en este plano, en esta realidad. De lo que ya no necesito. De lo que ya no necesito. Exacto. Y muchas veces es la parte que nos cuesta, ¿no? Y también nos encontramos en esas historias justamente con duelos bloqueados, que es una de las cosas que vemos en consulta y que vamos a trabajar obviamente a través de la consulta, con un montón de cosas que quedaron pendientes, ¿sí? Y vos hablabas recién, Gus, también de las distintas partes que tiene, ¿sí? el colon ascendente, que nos va a estar contando historias justamente con los ancestros, porque son los anteriores a nosotros. La misma palabra nos va a contar con qué está relacionado. El colon transverso, que tiene que ver con los colaterales, que están a mi misma altura. Recuerden que colaterales nosotros decimos que son los que están en nuestro mismo nivel, como pueden ser los hermanos, la pareja, los primos, los compañeros de trabajo, ¿ok? Y el colon descendente, que nos va a estar contando historias que tienen que ver con nuestra descendencia, con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con los que están por debajo nuestro. Ustedes fíjense que el lugar donde se aloje la patología ya no va a marcar el lugar del conflicto también. O sea, esto está acá en el lugar ascendente, vamos a la ascendencia. Esto está acá en el lugar de los colaterales, de los transversos, vamos a buscar en los colaterales. Y en la descendencia vamos a buscar en nuestra descendencia. Es simple, es lógico, es obvio, pero a veces no lo es tanto a los ojos nuestros. Y aparte, algo que siempre repetimos, y es que el síntoma no se equivoca.
Si el síntoma está y está en un determinado lugar, eso es lo que tenemos que ir a buscar porque va a tener que ver con eso. Si estamos hablando de transverso, va a tener que ver con colaterales. ¿Sí? El síntoma no se equivoca. Bien, exactamente. El síntoma es preciso y no se equivoca. Y el intestino en sí, el intestino grueso en particular, va a contener esto. Va a contener lo que tenemos que desechar, va a contener lo que ya tenemos que dejar de tener en nuestro universo y va a hablar de muertos y de desechos. ¿Ok? Entonces, también vamos a ver qué hacen nuestros primos, los mamíferos, con los desechos. ¿Para qué utilizan los desechos intestinales nuestros primos, nuestras especies en común, afines, los mamíferos? Las hembras fundamentalmente, pero en general los desechos sirven para marcar el territorio. Entonces, una de las funciones del intestino grueso va a ser la de marcar el territorio. Y el territorio y los conflictos territoriales van a estar muy claramente alojados en el intestino, ¿no? Estos conflictos territoriales ya los vimos recién cuando hablábamos de esta barrera, de estar en el lugar de los vivos o estar en el lugar de los muertos. Y a veces en el lugar de los vivos está ese lugar de los muertos que queremos retener porque no queremos dejar morir eso. Y lo que no queremos dejar morir a lo mejor es nuestro territorio, los parientes que quedaron allá, ese sentir de emigración y de abandonar nuestro territorio, de abandonar nuestra familia por un bien mayor, digamos, por sobrevivir. Siempre es una solución para seguir viviendo, para poder proliferar como especie. Entonces, estamos encontrando diferentes facetas importantes del intestino. El intestino en lugar de los muertos, el intestino en lugar de los desechos y los desechos usados para marcaje de territorio que también nos cuentan historias territoriales. ¿Okay? Ahora, dentro del intestino, como les dije, va a haber muchas patologías, pero un clásico de las patologías intestinales suele ser la constipación. La constipación nos va a contar muchas historias que tienen que ver con todo esto que venimos diciendo. Primero, la constipación en general se va a manifestar como lugar en la última parte del intestino. ¿Okay? Y lo que pasa con la donde ya lo estoy soltando de mi cuerpo, donde ya lo tengo que eliminando, soltar, ¿no es cierto? donde ya lo tengo que soltar. Y si estamos hablando de que soltar esas heces significa para nosotros como especie marcar el territorio, ya sabemos que hay un conflicto ahí que tiene que ver con el marcaje de territorio, con la posibilidad o la imposibilidad de poder marcar mi territorio. ¿Okay? Ese es uno de los primeros conflictos que vamos a buscar en un tema de constipación. Pero en un tema de constipación también vamos a buscar el hecho en sí de no poder soltar, de retener mucho duelo bloqueado, como contaba Andrea, y mucha necesidad de retener. ¿De retener qué? Bueno, tenemos que ser amplios en este concepto de retener, ¿no? De retener una situación, de retener un dolor. En general yo me inclinaría por retener un duelo bloqueado, ¿no? Retener a alguien que se va, que está en ese lugar, que murió trágicamente. Tengo un par de consultas en el camino de constipación, una claramente habla de esto. Hay una pérdida muy grande de un joven hermano de la consultante, y esa consultante, no solo esa consultante, sino su madre, su padre, se frisan en ese duelo, esa tragedia que fue el accidente que le llevó la vida a este niño,
antibiológico, totalmente ¿no? antibiológico. Lo que siempre decimos, una muerte de alguien joven, en edad temprana, que tiene todo el potencial de vida por delante, que sabemos que para la biología es muy importante la continuidad de la especie, ¿no? Entonces sabemos que acá hay un hecho trágico, pero que también va en contra del mandato biológico que tenemos, ¿no es cierto? Que es el de sobrevivir. Y ese dolor, a ver, una muerte trágica, una muerte de un niño en situaciones sorpresivas, en general siempre es una tragedia, pero cada clan lo va a vivir de una manera diferente. O sea, algunos clanes epiteliales lo pueden vivir con una gran manifestación de eczema en la piel por esa persona que no está más conmigo y no la tengo más y la extraño y no la puedo tocar. Puede devenir en un conflicto de vista porque ya no lo veo más, un conflicto de oído porque no lo oigo más, un conflicto de digestión porque yo no puedo digerir que esa persona no esté más en mi universo, un conflicto de desvalorización porque yo guardo una culpa porque no pude hacer nada por salvarlo, y podemos seguir diciendo mucho de cómo se puede manifestar una historia. Está la historia y no vamos de la historia al síntoma, vamos siempre del síntoma a la historia, porque la historia puede desencadenar innumerables síntomas que son muy difíciles de denunciar. En estas historias de muertes donde a lo mejor yo estoy en esa situación y no puedo hacer nada por salvarlo, o intento pero no lo puedo salvar, ¿sí? Después nos encontramos con sintomatologías como por ejemplo la histaminosis, ¿no? De tener que hacerme cargo del muerto, del no haber podido hacer nada, de no haber... Como charlábamos hoy en la charla que tuvimos con estos chicos que vinieron valientemente a recorrer este primer pasito para ir por el camino de la bioexistencia consciente, que no vamos de la historia al síntoma, sino del síntoma a la historia, porque en realidad historias, si nos ponemos a mirar, tenemos todos y tenemos todas las historias. Entonces siempre nuestro aliado va a ser ese síntoma que nos va a llevar de la mano a buscar esos entramados, esas historias que son perfectas para ese síntoma que se está presentando en mi realidad. Volviendo a este síntoma, y gracias Vir, porque claro que la infertilidad es uno de los síntomas más comunes que se manifiestan luego de la muerte de un niño. Sí, volviendo al síntoma en particular, esta situación, este evento de decir, bueno, estoy padeciendo una constipación, tenía que ver con eso, con la necesidad de retener, por lo menos en ese lugar del recuerdo, ya siendo un muerto, siendo alguien que tengo que soltar, porque ya no está más en este plano, lo retengo y bueno, genero en este caso una constipación. Pero hay un tercer anclaje que debemos destacar, que es más simbólico, que tiene que ver con pero que se traduce en lo biológico, que tiene que ver con la constipación. Y ahí vamos a ver que aún en el intestino grueso todavía estamos absorbiendo, en este caso, líquidos. Exacto. Nosotros estamos secando, exprimiendo esa materia fecal hasta lo último del líquido, porque la constipación también nos cuenta historias de liquidez, de no poder soltar el dinero y de necesidad de retener hasta el último centavo, hasta la última monedita, porque tengo historias de iliquidez, de falta de dinero, de falta de líquido efectivo. Exacto. Eso es lo que nos viene a contar la constipación, uno de los clásicos del intestino grueso. Por ende, volvemos a lo inicial. Está buenísimo ver cómo la biología nos brinda una oferta generosa, clara, obvia, de lo que significa tener un determinado síntoma en el cuerpo. En este caso, continuaremos hablando del intestino, de los síntomas intestinales. Y en estos síntomas intestinales, una cosa que suele aparecer mucho en el intestino grueso son los divertículos. Sí, también.
Los divertículos son unas pequeñas bolsitas como extras de materia fecal. Entonces van quedando como reservorios de materia fecal ahí en esos divertículos, que suelen irritarse, que suelen ser muy dolorosos, que suelen lastimarse, que a veces se revientan, se desangran. Hay que tener mucha mirada sobre eso, sobre cómo se van manifestando, porque los que nos vienen a contar es que tengo algunas situaciones, y vamos a poner las cosas por su nombre, algunas mierdas trabadas por resolver, algunas situaciones que yo no puedo soltar, que necesito apartar porque son situaciones que aún tengo que resolver, situaciones que necesito resolver, y que esa manifestación corporal, como cualquier otra, me está avisando que lo tengo que hacer. Sí, como las colitis ulcerosas, que también aparecen en algunas sintomatologías, y que nos van a estar contando también historias de todas esas mierdas que me estoy tragando de la familia, porque como justamente hay sangre, nos va a estar contando historias familiares, ¿sí? Acuérdense que miramos la parte simbólica, y el símbolo de la sangre tiene que ver con la familia. Y ya que estamos con la sangre, otro clásico del final del intestino suelen ser las hemorroides. Las hemorroides que pueden manifestarse de manera interna o de manera externa. Las hemorroides son unas bolsitas, unas inflamaciones, unas bolsitas sanguinolentas, que se muestran en el ano, en el final del intestino, y nos van a marcar esa necesidad nos van a mostrar que ese crecimiento del intestino, porque proliferación, ahí no me salió la palabra, gracias, esa proliferación intestinal va a tener que ver con el lugar donde voy a sentarme, donde voy a poner mi cola. Entonces, las hemorroides en particular van a hablar muy claramente de un conflicto de territorio ligado con la identidad, con el lugar que ocupo y con la identidad. ¿Okay? Yo voy a proliferar mi intestino de manera inconsciente porque estoy portando historias de el lugar que ocupo en este clan. Y como es una historia familiar, esas proliferaciones van a ser inflamaciones sanguinolentas, que me van a marcar que tengo que ver, que tienen que ver con la sangre, que tienen que ver con la familia. Exacto. Como verán, todo esto, y lo decíamos hoy, todo esto es muy lógico. No estamos haciendo algo mágico, ni estamos haciendo especulaciones, ni estamos diciendo esto podría ser. Esto lo hacemos todos los días en Humano Puente, como Pablo suele contar en sus vivos, en sus videos. Somos más de 4.000 consultores de Humano Puente, y todos estamos trabajando con consultantes, y muchos de esos 4.000 tenemos nuestras agendas, no sé si completas, pero con mucha proliferación de consultantes, con mucha cantidad de consultantes, y estamos ampliando permanentemente, la base de conciencia, y todo esto tiene que ver con las experiencias que cada uno va transitando en consulta. Entonces, todo lo que le estamos contando, alguna vez lo tuvimos en consulta, alguna vez lo vimos, alguna vez lo fuimos a buscar, lo encontramos, y no solamente lo encontramos, sino que lo sanamos en nuestro universo. Entonces, es maravilloso poder manifestarlo, poder comunicarlo con la certeza de que es así, Ahora, recuerden que como cualquier síntoma, porque esto no es ni más ni menos que cualquier otro síntoma biológico, que el síntoma biológico, y lo comentábamos hoy, podemos tener la suerte
o la mala suerte, o la autofortuna o la mala autofortuna, de que el síntoma desaparezca rápidamente. Claro, y eso es un poco lo que nosotros continuamente tratamos de explicar o de hacerles llegar a quienes se van sumando a nuestro espacio, que la propuesta de la bioexistencia consciente va más allá de sanar un síntoma. Nosotros tenemos como objetivo, obviamente, la persona, el consultante que viene a la consulta puede venir muy preocupado, muy dolido, angustiado, porque, bueno, le están pasando cosas a nivel físico que obviamente le generan una cierta cantidad de emociones, ¿no es cierto? Y nosotros vamos a acompañar en ese proceso, en la búsqueda del por qué y el para qué está viniendo ese síntoma a su vida. Pero el propósito va más allá de que ese síntoma desaparezca en lo físico, en el caso de que fuese un síntoma físico como los que estamos hablando hoy, sino que la intención, la propuesta, más que la intención, es que la vida de ese consultante se transforme. A medida que se vaya descubriendo, a medida que vaya encontrando esas historias que están sosteniendo al síntoma que hoy tiene en su biología, ese consultante va a ir descubriendo quién es, qué códigos porta, qué identidades están siendo en él y se están mostrando a través de su síntoma. Y en ese camino se va a encontrar siendo en esas historias tanto la víctima como el victimario. Y recién podemos decir que se cierra ese círculo cuando puede ocupar el lugar del victimario y darse cuenta que también es ese victimario, no solamente la víctima. Ahora vamos a poner algunos ejemplos sobre esta temática también, pero es muy importante lo que dice André, y yo agregaría una cosita más. Hoy bromeábamos un poco con esto en la charla, porque parecía un eslogan de unos medicamentos que se venden en la Argentina, que solían decir, si la inflamación está, el dolor vuelve. Bueno, en este caso podríamos decir, por más que el síntoma se vaya, pero si la vida no te cambia, el síntoma te va a venir a buscar en el mismo formato o en un formato similar, parecido, que cuente las mismas historias. ¿Qué les quiero decir con esto? Es que si tuvieran la fortuna de que ese síntoma desaparezca rápidamente, cosa que suele pasar muy a menudo, lo que quiero que vean, lo que quiero que tomen conciencia es que eso no garantiza que el síntoma no vuelva, porque el síntoma no solo viene a contar esto que le contamos acá en un vivo o que vemos en tantos vivos de tantos colegas, que es el por qué viene a nuestro universo. El síntoma viene a contar a través del para qué, esta profundidad que nos regaló recién Andrea con su reflexión. En un síntoma como las hemorroides, que tiene este conflicto de no saber el lugar que ocupo, no saber exactamente dónde pongo mi cola, cuál es mi lugar, no voy a hablar yo que soy la víctima que padezco el síntoma, sino que va a tener que hablar ese otro que también entiende que ocupa el lugar que yo estoy ocupando y que supuestamente es el que me abandonó, el que no está, el que me dejó, y es el victimario. En estas historias, por ejemplo, como las que contábamos al principio, de Sibo, donde nosotros necesitamos quedarnos, rescatar del lugar de los muertos hacia los vivos una determinada historia, no solo vamos a ser nosotros los protagonistas, los que en esa historia transgeneracional nos tomamos un barco y dejamos atrás la tierra que habitábamos y la familia, nuestra familia de sangre. Vamos a ser esa familia de sangre que intenta rescatarnos a nosotros desde esos dos lugares
aquel que se va, para traerlo a este lugar, porque este lugar donde yo me quedo, esta tierra donde yo vivo, es mi lugar de los vivos. Exacto. Y ese no es el lugar de los vivos, porque yo lo estoy viendo irse. Y recuerden que irse o morir, no ver más a alguien o morir, para el inconsciente es lo mismo. Entonces, siempre va a haber que ir a buscar los dos puntos de vista. Si nos perdemos la posibilidad de escuchar esto con las dos polaridades, el camino va a quedar inconcluso y muy probablemente la vida no nos cambie y se siga manifestando de alguna manera. De la misma puede ser, o de otra similar que cuente la misma historia, seguramente sí. Entonces, esto lo queremos dejar muy claro porque es muy importante. Es importante terminar los ciclos. Hace poquito hicimos un programa con Jimé, el anterior, que se trataba de esto, de la importancia de terminar los ciclos de consulta. No postergarse, ¿no? De ponerse primero, de priorizarse. En la semana varias personas estuvieron, por lo menos conmigo, hablando de ese tema, ¿no? Y que por ahí se sintieron muy identificadas con ese no postergarse, no dejarse para después, que cuántas veces por determinadas razones inconscientes, ¿sí?, vamos postergándonos, porque también es una manera que tiene el inconsciente de hacer que nos continuemos por este camino que estamos yendo, ¿no? Porque sabemos que hay un montón de datos de que los que pasaron anteriormente y pasaron por este caminito, ¿sí?, vivieron muchos años. Entonces, hoy acá va a haber una resistencia inconsciente, que es un poco lo que les decíamos hoy a estos participantes. Va a haber una resistencia importante a que no continuemos en ese proceso, ¿ok? Recuerden que estos formatos, estos códigos que aportamos hasta ahora y que se manifestaron en este síntoma, fueron los que nos dejaron con vida, los que nos hicieron un éxito biológico, los que hicieron que este paquete de datos que soy esté acá delante de la pantalla documentando de que soy un éxito biológico. Entonces, ¿por qué voy a cambiar esos datos si voy a buscar un formato desconocido, si esto que conozco es un éxito biológico? Y entonces, ante esa circunstancia van a aparecer resistencias. Y una de las resistencias clásicas es, bueno, se fue el dolor, desapareció el síntoma corporal, ya no necesito más ir a consulta porque ya me curé. De hecho, hoy otra de las preguntas que surgió es, bueno, alguien que tiene una determinada patología, un cáncer, es operado, hace el tratamiento, hace la quimio y no lo trabajó en consulta. ¿Qué pasa con eso, no? Y lo más probable es que si yo no tomé conciencia de para qué vino esa patología a mi vida, en algún momento eso se manifieste de alguna otra manera. Y como siempre decimos, si no lo podés trabajar en consulta, está bien. Va a venir otra identidad tuya acá, con otro nombre, posiblemente en tu descendencia, que tenga que levantar la mano para ir a trabajarlo, porque, como ustedes saben, no se heredan las enfermedades, pero sí se heredan los conflictos no resueltos. Entonces, esa persona se va a tener que hacer cargo, esa nueva identidad que soy, se va a tener que hacer cargo de eso que quedó pendiente. Bueno, de eso se trata la experiencia biológica. Nadie se va de este plano, de esta vida corta, para volver a esa vida larga y manifestarse nuevamente en una vida corta con otra identidad, con todo terminado y con todo sanado, porque se terminaría la manifestación. Entonces, tampoco entremos en un rulo de desvalorización diciendo, bueno, no estoy pudiendo, qué barbaridad, una vergüenza, que tengo la culpa de todo lo que está pasando, porque no funciona así. O estoy yendo a consulta, pero no puedo modificar esto que me está pasando. O sea, sigo teniendo la patología, sí, veo que hay cosas en mi universo que están cambiando, pero bueno, yo todavía tengo el síntoma, todavía tengo ese dolor, ¿no? Y bueno, siempre lo ponemos pobre de ejemplo a Pablo, ¿no? Que durante 30 y pico años de su vida estuvo padeciendo este síntoma que tiene que ver con la histaminosis, que también tiene que ver con los intestinos, justamente, que hoy lo estamos trayendo a través de
de esta propuesta del vivo de hoy, y recién ahora él puede decir que está sanado y que puede comer de todo, porque está probando comer absolutamente de todo y no tiene ningún tipo de manifestación en su biología. Y esto le llevó más de 30 años de su vida. Y en ningún momento, más allá de las broncas que puede haberse agarrado, porque no lo podía trascender, o porque cuando creía que ya estaba, después aparecía alguna otra manifestación en su biología y eso le mostraba que todavía falta, eso mismo nos pasa a nosotros. Acá Gaby nos acota que es cierto que la constipación en lo tradicional en general se mejora con la alimentación y eso hace que a lo mejor no se aborde. Es cierto, pero cualquier síntoma que necesite de algo externo para que se modifique y que eso externo nos prive a nosotros de tener libertad de elección, la libertad de elegir qué comer, esto que cuenta Andrés de Pablo, la libertad de elegir qué comer. Yo puedo elegir comer sano, porque es una elección desde la conciencia, desde lo que siento, pero lo estoy eligiendo. No estoy comiendo sano porque no me queda otra, porque si no, no puedo ir de cuerpo. Y no me queda otra alternativa que comer esto cuando me gusta comer un montón de otras cosas que no las puedo comer, ni siquiera me lo puedo permitir, porque realmente yo estoy atravesando por una patología que no me lo permite. Entonces, lo que estamos trabajando es poder decidir, no en libre albedrío, porque sabemos que no existe, pero con mayor posibilidad de opciones. Exacto, con más conciencia también. Y de hecho, también hemos tenido casos donde más allá de lo que cuenta Gaby, ¿no? De hacer una alimentación, una dieta, y que en un momento funcione, que va a llegar un momento donde va a dejar de funcionar de vuelta. O no vas a poder sostener la dieta. Exactamente, porque hay un conflicto ahí que tenemos que abordar desde otro lugar, que no tiene que ver con el alimento, que tiene que ver con los datos que porto, con las historias que estoy portando, con los dolores que estoy portando. Evidentemente, por más que ese síntoma se sane en 2 o 3 consultas, si la vida no cambió, se va a volver a manifestar. Yo no quiero que termine el vivo, porque se nos va siempre el tiempo, sin hablar de esa patología más fuerte, más importante, que nos atraviesa todo, que es el cáncer de colon. ¿Por qué? Porque el cáncer de colon es una enfermedad, el cáncer lo es, una enfermedad de mala prensa. Y el cáncer de colon en particular, para los que tuvieron en su universo amigos, parientes, cercanos, en su entorno, gente que atravesó esa patología, es una patología sumamente dolorosa con muchas consecuencias. Una patología, una manifestación cruel de la biología, si podríamos usar esa terminología, aunque la biología no es cruel. Bueno, pero el consultante lo puede vivir de esa manera. Es muy doloroso. En principio, cuando aparece un cáncer, lo primero que tenemos que saber es que las enfermedades son incurables porque son incurables, curables desde adentro. Y con esto no quiero decir, dejen de hacer todo lo que están haciendo para hacer solamente esto. No, sigan haciendo todo lo que están haciendo y sumen esto. Exacto. Porque esto va a hacer funcionar todo lo que estaban haciendo y no estaba funcionando tan bien. En esto quiero decir tratamientos de medicina tradicional, quimioterapia, lo que tengan que hacer. Radioterapia, lo que sea que digan los médicos que tienen que hacer. Eso hay que hacerlo. Y sobre todo, eso más la toma de conciencia va a dar por resultado efectividad en lo que estamos haciendo. Ahora, un cáncer es una enfermedad de mala prensa, ¿no? Una enfermedad con diagnóstico reservado, como se suele decir en la medicina, con mal prospecto, y que suele generar un conflicto cuando se le genera miedo. Genera miedo y suele generar un conflicto cuando uno recibe la noticia. Porque tenemos asociado en nuestro inconsciente que el cáncer es igual a muerte. Si bien ha avanzado la medicina y sabemos que hay un montón de tratamientos y un montón de opciones y de posibilidades, hay una partecita nuestra que tiene asociado, ¿sí?, al cáncer como
algo terminal, ¿ok? Entonces, lo primero que hacemos en un espacio de consulta es recuperar la iniciativa, es recuperar el poder. Habrán visto en estos días, durante todo este tiempo, una frase que a mí, de Pablo, me parece súper contundente, que dice: las preguntas están afuera y las respuestas están adentro. Bueno, buscar en ese adentro nuestras propias respuestas y sentirnos responsables, nunca culpables, responsables de nuestra propia sanación. En esta vida, no en la vida corta, en la vida. La vida es la vida larga. Yo puedo quedarme en este plano o puedo pasar de plano. Pero ¿saben qué maravilloso? Porque lo sabemos, porque tenemos muchas experiencias para contarle, de poder irse de plano con la tranquilidad de que no dejas ese paquete de datos sin resolver para los supuestos que vienen atrás. Es maravilloso. Ese paso de plano es en paz, en absolutamente paz. Se los podemos asegurar, pero 100%. Con esa conciencia, ¿no? Con ese haber descubierto el por qué y el para qué. Estoy acá, estoy en este plano haciendo la experiencia que estoy haciendo, portando los datos que estoy portando, entendiendo que ese síntoma o esa enfermedad incurable me vino a despertar, me vino a hacer el favor de despertarme. Yo siento en este momento, sinceramente se los digo, porque hemos hecho para los que han hecho chamanismo bioexistente lo van a entender, yo siento en este momento que no soy yo el que está hablando. Yo siento en este momento que me están dictando lo que tengo que decir, pero yo les puedo asegurar, por experiencia propia, que ese pase de plano en conciencia, habiendo podido irme más liviano de ese plano, provoca una paz en la persona que se va de plano y en los que se quedan, que lo viven como un proceso absolutamente natural, con la certeza de que vamos a volver a encontrarnos en este juego 1001 vez en diferentes identidades. Entonces, se los digo con vehemencia y con certeza, con convicción, porque no hace mucho que vivimos una experiencia personal así, y yo siento que esto que digo no lo digo solo yo. Pero independientemente de esto, y volviendo al tema, sin irnos tanto por las ramas, nos parecemos a Pablo cuando vamos por las ramas, vamos a tomar el hilo. Mi abuela decía: dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, vamos a volver a tomar el hilo de lo que veníamos charlando y hablar del cáncer de colon. Y hablar del cáncer en particular, hablar de un cáncer en particular, el que sea, el de colon, vamos a meternos en las historias, nos va a hablar de una bomba emocional, de un evento, uno por lo menos, traumático, fuerte, una bomba, que fue sucediendo cuando fui siendo las distintas identidades. Yo voy a encontrar una bomba en mi contemporaneidad y voy a encontrar una bomba en la mayoría de los ancestros que estoy siendo en esta cadena de bloques de identidades que soy. Entonces, eso nos va a llevar a esta manifestación fuerte, explosiva, de mala prensa, que mete miedo, que está cargada de prejuicios, que es el cáncer de colon. Bueno, el cáncer de colon, como dijimos al principio, lo vamos a encontrar alojado en alguna de las tres partes que tiene el colon. Colon ascendente, colon transverso, colon descendente. Entonces, esa historia que vamos a buscar, de acuerdo a donde esté, la vamos a buscar en nuestra ascendencia, en nuestros colaterales o en nuestra descendencia. ¿Y qué historia vamos a buscar que sea tan poderosa que nos genere o que nos estemos creando en nuestro organismo un cáncer de colon? Una proliferación celular. Bien.
¿Se acuerdan que en algún programa hemos hablado de lo que tomamos de Hammer, de cómo Hammer descubre, ¿no?, a través de su propio cáncer, cómo somos capaces de generar materia de acuerdo al gradiente de intensidad de la emoción que estamos viviendo ante una situación trágica como la que vivió él con la pérdida de un hijo? Bueno, en este caso, sí, nos tenemos que relacionar el cáncer con el lugar donde está el cáncer, con el órgano, con lo que está afectando, y como bien les decía Gustavo, en este caso puntual que tiene que ver con el colon, en qué partecita del colon que nos va a estar contando historias que van a estar relacionadas con eso. Por otro lado, venimos charlando que el colon es el lugar de los desechos, el lugar de los muertos, pero también de los desechos. Y si hablamos de una proliferación del lugar para que el lugar crezca y pueda tener más capacidad para tener un volumen mayor de desechos, lo que vamos a tener como resultado de esta composición semántica va a ser que necesitamos más colon para que nos entre toda esta mierda que tenemos que soltar. Exactamente. Y de eso se trata el cáncer de colon, de encontrar ese volumen, esa afrenta, esa mierda que nos jode tanto, que ya pudimos digerir, que ya pudimos vivenciar, que ya sufrimos, que ya la trabajamos, que ya la fuimos tratando de sacar de nuestro cuerpo, pero que nos duele tanto, nos jode tanto, se enquista tanto, que no la queremos soltar y que la acumulamos esperando que una vez por todas reviente ese hongo, reviente eso podrido que está ahí, y yo pueda explotar diciendo todo lo que tengo acá para poder soltarlo. No puedo soltar esto antes de decirlo. No puedo soltar esto antes de manifestarlo. Necesito manifestar esto que tengo, porque por eso no lo puedo soltar. Y esas son las historias del cáncer de colon. Eso es mi biología. Me está dando la gran oportunidad de bloquearse para hacerme acordar que tengo que sacar esto de encima, que tengo que soltar esa emoción, que tengo que soltar toda esta mierda que tengo trabada para poder soltarla definitivamente del cuerpo, para poder hacer que eso vuelva al lugar donde tenga que estar. Y eso seguramente va a tener que ver con historias territoriales, porque recuerden que ese volumen va a hacer que yo marque el territorio. Entonces, esta historia va a tener mucho que ver con esta imposibilidad. Y esta imposibilidad va a tener que ver con mi propia desvalorización para poder marcar el territorio. Seamos amplios con el territorio. El primer territorio es el cuerpo, el segundo territorio es mi hogar, el tercer territorio es mi casa, el cuarto es mi barrio, mi trabajo, mi trabajo, y otros territorios no tan marcados. Territorio amoroso. Exactamente, territorios más simbólicos. ¿Ok? Entonces seamos amplios cuando son los temas territoriales, y seamos amplios cuando... Pero estamos en presencia de algo que en general, porque hemos visto conflictos gota a gota también de cáncer de colon, pero en general nos vamos a llevar por delante esta historia inmensa, de un drama inmenso, imposible de soltar, como si fuera un bolo fecal, pero ya no en el caso del bolo fecal, Vir, lo que prolifera es un atascamiento, claro. Podríamos decir que es un volumen más elevado de una constipación. En este caso hablamos de una proliferación celular del tejido que guarda la materia fecal. Estamos hablando de cosas distintas, pero es algo que necesitamos decir y que nuestro cuerpo no nos lo deja soltar hasta tanto nosotros hagamos una manifestación donde podamos soltar todo esto. Por supuesto que nos quedamos cortos porque hay enfermedad de Crohn, porque hay un montón de manifestaciones que tendríamos que decir. Pero la invitación es a que quienes obviamente son consultores ya saben qué es lo que tienen que buscar, tienen el diccionario de los síntomas y demás, pero a veces es mucho más simple
simplemente teniendo en cuenta a dónde está la patología, lo que estamos buscando, si es un síntoma físico, y qué nos está impidiendo hacer, Claro. ¿sí? Con eso ya tenemos una base para poder entender la lógica de lo que me está mostrando este síntoma que me trae el consultante o que estoy padeciendo yo en mi propia biología, ¿ok? Es mucho más simple de lo que nosotros creemos, pero bueno, necesitamos, ¿sí?, siempre de un otro que nos ayude a leer los datos, como decimos siempre, que tenemos pegados acá atrás en la nuca, ¿sí?, para poder llegar a esta lógica y descubrir, sí, claro, todas esas historias que necesitamos descubrir en un proceso de conciencia. Amigos, para nosotros, como iniciamos, terminamos, es un honor, un placer hacer esto que hacemos. Vamos a volver dentro de un mes, en el mes de abril, el 3 de abril. El miércoles 3 de abril vamos a estar de nuevo por acá con el programa número 203. Igual les vamos a ir avisando, van a ver nuestras publicaciones. Así que nada, decirles que estamos felices de estar acá con ustedes cada miércoles. Nos vamos a tomar este descanso. Gracias, Normita, lo estamos necesitando. Pero bueno, vamos a volver porque este es nuestro gran amor, ¿no? Estar acá compartiendo con ustedes lo que amamos hacer todos los días de nuestras vidas, porque por más que nos vayamos del vivo o del aire por este mes, vamos a seguir trabajando en consulta, nos vamos a tomar solamente una semanita. No se asusten nuestros consultantes que no nos vamos, ¿sí?, que los vamos a atender. Y bueno, y nos vemos por acá el miércoles 3 de abril a las 19 horas. Ya les diremos después con qué vamos a arrancar ese nuevo proceso. Y si vamos a tener a lo mejor un nuevo estudio. Eso, no sabemos. No sabemos, todo eso. Bueno, chicos, pásenlo lindo. Gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí, por todos los mensajitos, por todas las cosas lindas que nos dicen, que no pueden no estar en ustedes todo eso que ven en nosotros. Un beso enorme, nos volvemos a ver en abril. Pasen lindos días y a buscarse a través de un proceso de consulta, que es lo mejor que pueden hacer, y la mejor inversión que pueden hacer es en ustedes mismos. Y como siempre le decimos, a seguir sanando juntos. Besitos, chau a todos, gracias.